Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Santa Martina, una mártir que, como vais a ver, resurgió de las profundidades de la historia de Roma cuando ya casi nadie se acordaba de ella. Y curiosamente, nuestro viaje no arranca en la antigüedad, sino aquí, en el siglo XVII, con estas palabras. Son parte de un himno de celebración que marcó precisamente el redescubrimiento de esta santa que había quedado olvidada. Así que para entender bien quién fue Santa Martina, primero tenemos que viajar a un momento clave de renovación en Roma. Un momento que después de más de 1000 años sacó su increíble historia a la luz. Bien, situémonos. Estamos en Roma en el año 1634. En pleno apogeo de la Contrarreforma, el Papa Urbano VIII se había propuesto restaurar el esplendor de la ciudad, tanto en lo material como en lo espiritual. Y eso incluía, claro, sus iglesias más antiguas. Y es justo ahí, en medio de todas esas obras, en una iglesia muy antigua, cerca del mismísimo Foro Romano, donde de repente los trabajadores se topan con algo absolutamente asombroso: los restos de Santa Martina. Y es que este hallazgo fue brutal. Fijaos en las fechas. Casi 1400 años separaban su martirio de su redescubrimiento. Es un océano de tiempo inmenso en el que su historia estuvo a punto de perderse para siempre. Claro, con su nombre otra vez en boca de todos, la devoción popular se reavivó por completo. Pero, ¿cuál es esa historia? ¿Qué es lo que la tradición nos ha contado sobre su vida y su tremendo sacrificio? Pues mirad, según la Passio, que es como se conoce esta narración legendaria, Martina era una joven que venía de una familia noble. Al quedarse huérfana, en lugar de aferrarse a su fortuna, decidió entregarla entera a los más necesitados para dedicarse en cuerpo y alma a su fe. Como es de imaginar, su caridad y su fe tan firmes no pasaron desapercibidas en la Roma imperial. Y claro, al final fue arrestada por profesar abiertamente el cristianismo, un acto de una valentía enorme para la época. Y aquí es donde su historia se vuelve realmente impresionante. La leyenda nos cuenta que la sometieron a una serie de pruebas increíbles. Primero, la llevaron al templo de Apolo y le ordenaron que lo adorara. Ella se negó, y en ese instante, la estatua se hizo pedazos y el templo se vino abajo. Luego, en el templo de Artemisa ocurrió exactamente lo mismo. Después, la sometieron a torturas físicas terribles, pero salía de ellas ilesa, de forma milagrosa. La arrojaron incluso a un foso con leones, pero las fieras, en vez de atacarla, se amansaron y le lamieron las heridas. Al final, viendo que sobrevivía a todo, sus verdugos no encontraron otra solución que decapitarla. Muy bien. Dicho todo esto, es importante que hagamos una pausa para entender cómo en la figura de Santa Martina se entrelazan la historia y la tradición de la fe. A ver, si ponemos las cosas en una balanza, vemos que las evidencias históricas de su época son más bien escasas. Sin embargo, la tradición oral y sobre todo la devoción de la gente mantuvieron su recuerdo vivo durante siglos. Es un testimonio increíble del poder que tiene la fe para preservar una historia. El redescubrimiento de Santa Martina no se quedó solo en revivir su historia. No, inspiró un legado duradero y además muy visible en pleno corazón de Roma. Todo ese entusiasmo que generó el hallazgo de sus reliquias se materializó en la reconstrucción de su iglesia. Y no fue un proyecto cualquiera, sino que estuvo liderado por el gran artista del barroco Pietro da Cortona. Y como una especie de firma de la época, si uno se fija bien, la cúpula está decorada con la abeja de los Barberini. Era el símbolo familiar del Papa Urbano VIII, y su presencia allí vincula para siempre su papado con el renacimiento de la devoción a esta santa. Bueno, hemos hablado de historia, de arte, de leyenda, pero la vida de Santa Martina nos invita a ir un poco más allá, a hacer una pequeña reflexión sobre el significado que tiene su testimonio para nosotros, hoy en día. Hay una oración a Santa Martina que, la verdad, creo que lo resume todo de una manera muy sencilla y profunda. Tú que recibiste la gracia de resistir tantos martirios, te pido dame la fuerza para ser fiel a Jesús en las pruebas, en todas las dificultades de mi vida. Su historia al final nos habla de una fortaleza que no es simplemente humana, ¿verdad? Es otra cosa. Es esa capacidad de mantenerse firme en las propias convicciones a pesar de las adversidades más extremas. El legado de Martina es, en el fondo, una invitación. Una invitación a vivir con valentía, a practicar la generosidad y, sobre todo, a confiar en que la fe puede ser ese pilar que nos sostenga en los momentos más complicados. Y así, su historia, que fue rescatada del olvido, sigue resonando hoy, planteándonos esta pregunta fundamental. Muchísimas gracias por habernos acompañado.